A ver, ¿qué sabemos en realidad sobre los Reyes Magos? En este análisis vamos a meternos de lleno en una de las historias más famosas de la tradición navideña. Vamos a desarmarla, pieza por pieza, para ver qué es historia y qué es leyenda. La imagen la conocemos todos, ¿verdad? 3 viajeros arrodillados ante un recién nacido, con sus camellos ahí esperando pacientemente mientras ofrecen oro, incienso y mirra. Es una estampa poderosísima que tenemos grabada en la mente. Pero, ¿y si les dijera que esta historia que creemos conocer al dedillo no es exactamente lo que cuentan los textos originales? Esa es la pregunta que nos va a guiar. Vamos a ir más allá de la tarjeta de Navidad para encontrar las verdaderas raíces de esta leyenda. Muy bien, vamos directo al grano. Para entender todo esto, tenemos que volver a la única fuente bíblica que habla de estos visitantes, el Evangelio de Mateo. Y aquí, ojo, el primer detalle clave. Mateo nunca, pero nunca los llama reyes. Él usa la palabra griega magoi, y este término, era bastante amplio. Se usaba para una casta de sacerdotes persas, para intérpretes de sueños, astrólogos, o sea, gente que manejaba conocimientos que se consideraban esotéricos. Es una palabra mucho más misteriosa y ambigua de lo que pensamos. Y si nos ponemos a revisar, esto es literalmente todo lo que cuenta Mateo. Unos visitantes que vienen de Oriente, que siguen una estrella, que hablan con Herodes, encuentran a Jesús, le dan 3 regalos y se regresan por otro lado. Los detalles, la verdad, son súper escuetos. Y aquí está el punto crucial de todo esto. Muchos de los detalles más famosos, los que todos repetimos, simplemente no están en el relato bíblico original. Mateo no dice que fueran reyes. No dice que fueran 3. No menciona para nada sus nombres, ni de qué país venían, ni mucho menos cómo viajaron. Todo eso, absolutamente todo, se fue construyendo después. Avancemos un poco. Con todos estos huecos en la historia, pues claro, la gente tenía curiosidad, así que los primeros cristianos empezaron a llenar esos vacíos con nuevas historias, con nuevas tradiciones. Y hay una versión que es fascinante, el llamado Apocalipsis de los Magos. Es un texto no oficial, del siglo VIII, y aquí la historia es totalmente diferente. Los magos vienen de una tierra lejanísima llamada Shir, que algunos creen que era China, y no son solo astrólogos, ¿qué va? Son descendientes de Set, el hijo de Adán y Eva, que estaban esperando una profecía. Y la estrella, la estrella no es una estrella, es un ser de luz que les habla y los guía. Como ven, una visión mucho más mística. Y esto no era un simple cuento, ¿eh? Como señala el académico Brent Landau, este texto antiguo tiene una teología súper interesante, muy inclusiva. Básicamente sugiere que todas las revelaciones religiosas de la humanidad podrían estar basadas en apariciones de Jesús, una idea radicalmente diferente a otros escritos de la época. Y todo esto nos lleva a la gran pregunta: ¿cómo pasamos de ese relato tan breve de Mateo a la historia que tenemos hoy, con 3 reyes, con nombres y apellidos y hasta con sus camellos? Pues fue un proceso lento, capa sobre capa. En el siglo III, un escritor llamado Tertuliano los llamó casi reyes, conectando la historia con otros pasajes de la Biblia. Ya para el siglo VI se les consideraba reyes hechos y derechos. El número se fijó en 3, y en la Edad Media, por fin, les pusieron sus famosos nombres. Pero, esperen, porque incluso el número, que nos parece tan obvio, fue un tema de debate por muchísimo tiempo en la iglesia primitiva. Dependiendo de dónde miremos y de qué época, las primeras representaciones de los magos varían un montón. En algunas catacumbas de Roma, por ejemplo, aparecen 2 o a veces 4, y en ciertas tradiciones de Siria se llega a hablar de hasta 12 magos. El número 3 simplemente fue el que ganó en Occidente, seguramente por su simbolismo. Y adivinen qué, con los nombres pasa exactamente lo mismo. El trío de Melchor, Gaspar y Baltasar que todos conocemos es solo una de las muchas tradiciones que hubo. Miren, por ejemplo, la tradición occidental es la que nos suena, pero en fuentes más antiguas se usan nombres persas como Hormizda o Yazdegerd, y la tradición etíope tiene su propia lista de nombres. Cada cultura, pues, fue adaptando la historia y a sus protagonistas. Y la pregunta del millón, ¿y los camellos? Pues tampoco están en el texto de Mateo. Se colaron en la historia por una mezcla de arte e interpretación. Resulta que en el arte romano, a la gente importante de Oriente siempre se la dibujaba con camellos. Además, un verso del profeta Isaías los menciona trayendo oro e incienso. Los artistas cristianos, muy listos, simplemente ataron cabos. Entonces, la pregunta es: ¿por qué esta historia, que se fue armando como un rompecabezas durante siglos, nos sigue fascinando tanto? El autor Eric van den Eyck lo explica muy bien.
Los magos se convirtieron en una especie de espejo. Para algunas comunidades eran la realeza del mundo rindiendo pleitesía. Para otras eran científicos cuya sabiduría confirmaba una revelación divina. O sea, cada grupo veía en ellos lo que más valoraba. Pero en el fondo, creo que lo que de verdad nos atrapa es que son, en esencia, buscadores. Vieron una señal, se atrevieron a interpretarla y se lanzaron a lo desconocido en busca de algo con más sentido. Y esa es una historia universal. Y con esto nos quedamos para reflexionar. Más allá de la historia, más allá de la leyenda, ¿qué nos dice hoy esa figura del buscador que sigue una luz lejana? Es una pregunta que, la verdad, sigue resonando con mucha fuerza y nos invita a pensar en nuestros propios viajes, en nuestras propias búsquedas.